Diseño de clases. Pues a continuación haremos un breve resumen de lo que es el diseño de clases. Veremos sus definiciones, sus características, sus elementos que la componen y su estructura. Y con unos ejemplos trataremos de dar el concepto claro de diseño de clases. Las clases, ¿cierto? Por definición se tiene que las clases definen la estructura y el comportamiento de un conjunto de objetos que tienen el mismo patrón estructural y de comportamiento. Es decir, las clases es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Como vemos, un objeto es una instancia de una clase, ¿cierto? Las clases están formadas por elementos que son atributos, métodos y visibilidad, ¿cierto? La estructura de una clase. La estructura de una clase en un diagrama UML está representado por un rectángulo, ¿cierto? La cual está dividida por tres secciones, por así decirlo, que son la parte superior, está el nombre de la clase, en la parte intermedia los atributos de esa clase y en la parte inferior los métodos o procedimientos de una clase. Los atributos son las propiedades relevantes de una clase y los métodos son como la descripción del comportamiento asociado a una clase, ¿cierto? Además tenemos que en pseudocódigo las clases se representan con la palabra reservada clase, pues eso se puede definir dependiendo del lenguaje de programación que se utilice. Entonces en pseudocódigo tenemos clase, el nombre de la clase y el bloque de instrucciones que conforman esa clase. Por ejemplo, tenemos aquí que está formado por atributos y cada atributo se declara de manera diferente. Por ejemplo, atributo se declara con el modo de acceso, el tipo de datos y el nombre identificador. Asimismo que los métodos o funciones, que ahorita más adelante definiremos cómo se declaran estos elementos de la clase. Pues aquí en un pequeño ejemplo, supongamos que tenemos una clase llamada auto, ¿cierto? Y vemos que esa clase auto tiene atributos que caracterizan esa clase. Por ejemplo, tenemos que auto tiene una velocidad, una marca, un color. Además, está compuesta por sus métodos o funciones, ¿cierto? Que son como las características de la clase auto, es decir, las tareas que va a realizar esta clase. Por ejemplo, tenemos que tiene un método frenar, un método pitar y un método acelerar. Pero ahorita más adelante vemos qué significan estos símbolos que están aquí, menos como un signo menos, como un signo más, ¿cierto? Modos de acceso. Determinar la forma de acceso a los miembros de una clase permite mantener las características de ocultamiento en la programación orientada a objetos. Para usar clases, los programas deben conocer la información que la componen, es decir, sus datos y métodos que la manipulan, ¿cierto? Siendo así, los miembros de una clase pueden ser privados, públicos o protegidos, ¿cierto? Pues como modo de acceso privado, tenemos que son aquellos a los que pueden acceder solamente los miembros de la clase de la cual están definidas. Es decir, que si un atributo o un método se define dentro de una clase, llamarla auto, solamente se va a poder ver
ejecutar dentro de esa clase. No se va a poder llamar de otra clase. Se representan con el signo menos. Modo de acceso público. Son aquellos a los que puede acceder desde dentro de la clase y también por parte del objeto. Es decir, es accesible desde todos los lados. O sea, para este tipo de datos pues tenemos que se declaran los métodos, ya que al momento de instanciar, que es un concepto que pues definiremos más adelante en otra unidad, al momento de instanciar un objeto y al momento de llamar los métodos de la clase que queremos instanciar, pues los métodos deben estar definidos como públicos para que se puedan llamar desde otras clases. Y por último tenemos los modos de acceso protegido, ¿cierto? Que indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase, además de la subclase que se derive. Es decir, para este concepto aplica mucho la característica de la programación orientada a objetos, que es herencia. Bueno, seguimos. Declaración de atributos. ¿Cierto? Pues tenemos que, para declarar un atributo, ¿cierto? Vemos que, como definimos anteriormente, los atributos o variables son los datos o variables que caracterizan al objeto y cuyos valores en un momento dado indican su estado. Un atributo cuenta de un nombre, ¿cierto? Como un identificador y un valor. Cada atributo está asociado a un tipo de dato. Podemos ver aquí. ¿Qué puede ser? Estos tipos de datos pueden ser simples, es decir, entero, string, lógico, de carácter, o estructurado, que pueden ser arreglos, pueden ser registros, pueden ser archivos, ¿cierto? La estructura es la siguiente, es esta, la estructura de declaración de atributo. Es decir, se define el modo de acceso, se define el tipo de dato y el nombre del atributo. Declaración de métodos. En los lenguajes de programación orientados a objetos, los métodos son operaciones o servicios que describen un comportamiento asociado a un objeto. Estos representan las acciones, es decir, las tareas concretas de un objeto. Cada método tiene un nombre y un cuerpo que realiza la acción, ¿cierto? Aquí vemos cómo está la estructura de un objeto, de un método, cómo se declara. Vemos que su acceso, es decir, si es privado, público o protegido, su tipo de dato definido y el nombre del método. Y una lista de parámetros que ahorita pues explicaremos con detalle cómo es eso de la lista de parámetros, ¿cierto? Está encerrado entre llave el método y está compuesta por el bloque de declaraciones de variables y el bloque de instrucciones. Pues aquí está definido cada elemento que compone a los métodos. Por ejemplo, el acceso, que es el identificador que autoriza el acceso al método, es decir, privado, público o protegido. El tipo de dato, que es el tipo de respuesta que devuelve el método si tiene algún valor que devolver. Sus variables, las variables locales que declara. Y los parámetros formales, que son variables que reciben valores desde el punto de llamada que activa el método. Los parámetros formales son valores que se suministran al método en forma de variable, objetos y constante. Deben ser declarados con un tipo correspondiente y separados con coma, y son locales al método, es decir, que solo serán reconocidos al método donde estén declarados. Pues aquí vemos su estructura de cómo se declaran los parámetros de
de un método si lo requiere, claro. Aquí vemos una estructura más completa de cómo se diseñan las clases. Aquí vemos su nombre de clase, vemos los atributos y métodos, donde cada atributo tiene su visibilidad, si es privado, protegido, público, tiene su nombre, ¿cierto? El tipo de dato de cual está definido el atributo. Acá en la parte de métodos vemos que tiene la visibilidad de los métodos, vemos que por lo general son públicos debido a que para que puedan ser llamados de otras clases, y su nombre y los parámetros de entrada, ¿cierto? Y el tipo de retorno que son valores que devuelven los métodos cuando se utilizan más, por ejemplo, en cálculos numéricos y eso. Pues a continuación veremos un ejemplo para que quede un poco claro de cómo es el diseño de clases, ¿cierto? A continuación tenemos un ejemplo donde tenemos dos números, el cual se le quiere calcular la suma de esos dos números, ¿cierto? Vemos su diagrama UML que está formado por pues su nombre de la clase, que se llama suma. Tenemos dos atributos de tipo privado, pues, y de tipo de dato entero, ¿cierto? Se llama num1 y num2, y los métodos asociados a esa clase, que son asignar, que corresponde a asignar el valor correspondiente a cada variable, la suma, y que hace el procedimiento de la suma, imprimir, que muestra el resultado, ¿cierto? Vemos aquí cómo sería en pseudocódigo de esa clase. A continuación veremos otro ejemplo donde se define una clase llamada estudiante en diagrama UML, y además está la estructura en pseudocódigo, cómo debería estar la clase, y su estructura en el lenguaje de programación C++, ¿cierto? Vemos que aquí se define como public, y la palabra class, estudiante, pues se abre llaves, y se definen los atributos o variables que son de tipo public, tipo de dato string, y su nombre, que es nombre. Además, su método está formado por los métodos que definen las tareas que va a realizar esa clase. Bueno, pues es todo por el tema de diseño de clases. Pues más adelante se hará un video tutorial acerca de la implementación de la clase.